Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 15 de esta teoría de 10 sombras en la era Heian. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 15. Y luego dejó caer al Fujiwara desde el cielo. Ni siquiera intentó atraparlo. Yasunori estalla en carcajadas mientras le cuenta la historia a Sukuna. Jura que casi se muere de la risa cuando sucedió. Era tan impropio de Narauko hacer algo así. Eso fue hace poco, pero Dios mío. ¿Cómo me reí? No recuerdo la última vez que alguien actuó con tanta desfachatez contra alguno de los altos. Puede que haya sido la primera vez. Eso lo hizo aún más gracioso, la verdad, que fuera uno de los altos mandos al que dejó caer del cielo, y que fuera Narauko quien lo hiciera. Todo porque le dijeron que ya no podía ser amigo de Sukuna. ¡Qué risa! A Sukuna no parece que la historia le parezca tan graciosa. Entiende que, bueno, en realidad no, ¿vale? En realidad no lo entiende del todo. Él simplemente sabe lo que Narauko diría, probablemente. Algo así como que te ríes demasiado, así que obviamente Sukuna se va a enfurruñar. Algo así. Yasunori intenta comprenderlos, de verdad que sí. Con los dos únicos mocosos a los que ha enseñado y a los que realmente considera sus alumnos, lo intenta. No es que lo vaya a admitir jamás, pero es cierto. Narauko ha intentado explicarlo. Sukuna odia todo mientras que yo amo todo, decía, como si eso por sí solo pudiera explicarlo todo. Quizás para ellos sí. Pero Yasunori sabe que su comprensión es superficial. Puede entender que Sukuna odie todo y Narauko ame todo. Eso no es difícil de comprender intelectualmente. Pero hay pequeñas peculiaridades que surgen de vez en cuando. A veces Sukuna sonríe y se ríe con un chiste, y otras veces empieza a usar su técnica con el ceño fruncido. A veces Narauko sonríe y otras veces llora al mismo tiempo. La verdad es que Sukuna odia escuchar esa historia porque sabe que si él estuviera en el lugar de Narauko, habría hecho exactamente lo mismo, al menos a su manera. Lo odia aún más porque no sabe con certeza si lo habría hecho por voluntad propia o si habría actuado así por la maldición de Narauko. Sin embargo, Yasunori no se da cuenta. Sukuna apenas es expresivo, salvo por lo obvio. Así que simplemente ignora el ceño fruncido de su alumno y continúa divagando como de costumbre. Antes no era tan hablador, ¿sabes? Tengen le hizo reflexionar sobre ello, pero solo empezó a hablar tanto y a comportarse de forma tan tonta después de recoger a Sukuna. Sinceramente, no podía evitarlo. Era muy divertido ver reaccionar al mocoso malhumorado. Incluso de niño, Sukuna no respondía a casi nada. La única forma de conseguir que interactuara con él era haciéndolo enfadar, así que Yasunori se volvió un experto en eso. Le resulta extraño que esa actitud se le haya quedado grabada. Está bastante seguro de que no seguirá comportándose así para siempre, pero es agradable mientras dura. ¿Sabes? ¿De verdad me gritaron por eso? Continúa Yasunori, dejando de lado sus pensamientos por ahora. Actúan como si yo tuviera la capacidad de controlarlos solo porque son mis alumnos. ¡Qué absurdo! Incluso si lo intentara, intentarían matarme, mientras que Narauko al menos me escucharía, pero solo haría lo que le dijera si ya lo quisiera. Es como si esos viejos mocosos ni siquiera fueran hechiceros. En serio, si hay algo de esta era por lo que estoy realmente agradecido, es que una vez que las generaciones líderes actuales mueran, el mundo del Jujutsu finalmente podrá volver a ser dirigido por mocosos competentes, en lugar de los malditos mocosos inútiles que están al mando ahora. Le digo a Tengen que debería tomar las riendas como es debido, pero es como si fuera un árbol con lo poco que la cambian los años, y siempre me rechaza. De hecho, tal vez sea un árbol, eso explicaría por qué nunca hace nada. Y otra cosa, un movimiento de energía maldita distrae a Yasunori de sus divagaciones, y mientras se gira para mirar la puerta oscura que se abre en su pared, juraría que oye un silencioso suspiro de alivio proveniente de Sukuna. Esa idea le resulta divertida, pero siente que revelarlo sería peligroso para su salud, así que finge no haber oído nada. Narauko entra en la habitación y se encuentra con dos sonrisas burlonas frente a él, e inmediatamente gime mirando al techo. Sí, váyanse a la mierda, dice, aunque su sonrisa contradice la queja. Yasunori, como es lógico, no escucha. ¿Un kitsune, eh? Mueve ambas cejas como las olas del mar. El pobre Sukuna y yo hemos estado esperando durante horas. ¿Qué te ha estado tomando el tiempo? Ahógate en un pozo.
Si alguien se ha estado ahogando, comienza Yasunori, mirando ostensiblemente las manos de Narauko, sería la que tiene los dedos arrugados. Las mejillas de Narauko se tiñen rápidamente de rojo mientras se remanga y le devuelve la mirada con furia. La mirada dura poco antes de que se le escape una carcajada, a la que Yasunori se une un instante después. Incluso Sukuna ríe entre dientes, como para asegurarle que no puede predecir a estos dos. ¿En serio, un Ikai? Y encima un Daiikai, por lo que dijo Sukuna. No mencionó su nombre, pero Yasunori supone que se trata de Tamamo no Mae, el Ikai que Narauko le presentó hace poco. No hay tantos Daiikai por ahí. Incluso dejando de lado cómo se produjo esa relación en Yomi, ya que aún no ha escuchado la historia, Yasunori no puede evitar sentirse inmensamente interesado y profundamente divertido. Una cosa es que un humano sea violado por un Daiikai, y otra muy distinta que un humano seduzca a uno. Es a la vez hilarante y absurdo, muy propio de Narauko. ¿Qué aspecto tendría un niño así entre los dos? Como es lógico, Yasunori apoya plenamente la relación. Al fin y al cabo, es evidente que se trata de una relación sana. Espero que ustedes dos no hayan estado cotilleando sobre mí a mis espaldas, ¿verdad? Pregunta Narauko una vez que su risa se apaga, y se sienta con ellos en la mesa baja, sirviéndose un poco de sake. Siento decirlo, pero eso es exactamente lo que estábamos haciendo, miente Yasunori con la misma naturalidad con la que respira, lo que provoca que Narauko se vuelva hacia Sukuna. ¿Me está mintiendo ahora mismo? Sukuna se encoge de hombros. El idiota no ha parado de hablar, simplemente lo estaba ignorando. Narauko hace un puchero brevemente antes de encogerse de hombros. Bueno, da igual, dice antes de levantar una mano y apuntarla hacia Yasunori, cerrada en un puño excepto por el dedo corazón, que permanece extendido. ¿Se supone que eso debería significar algo para mí? ¿Sí? Declara con orgullo, con aire de superioridad. No hay suficientes gestos vulgares, así que les presento uno nuevo. Se llama hacer la peineta y significa que te jodan, cabrón. Yasunori jadea y se lleva una mano a la cabeza. ¿Cómo pudiste decir eso? La mano de Narauko cae sobre la mesa con un chapoteo húmedo. Ambos la miran fijamente por un momento antes de volverse para inspeccionar el muñón de su muñeca, que gotea sangre. Sois unos idiotas, comenta Sukuna, haciendo que ambos lo miren. Le asalta un momento de inspiración, y Yasunori echa una breve mirada hacia atrás justo a tiempo para que Narauko haga lo mismo, y sus miradas se encuentran. Con una sonrisa que igualaba la suya, Narauko gira su muñón para encarar a Sukuna mientras se regenera y vuelve a convertirse en una mano completa, haciendo ya un gesto obsceno. Al mismo tiempo, Yasunori levanta una de sus manos e imita el gesto, ambos haciendo agresivamente el mismo gesto a Sukuna, quien los mira con la expresión impasible de un hombre harto de lidiar con esta mierda. Os odio a los dos. Lo sé. Yasunori mira alternativamente a sus dos alumnos, sintiendo una vez más que le falta algo en ellos. Pero se quita esa sensación fácilmente. Ya basta de juegos por ahora, su curiosidad regresa con toda su fuerza y no quiere esperar más. Basta de bromas. Grita Yasunori bruscamente, golpeando la mesa con ambas manos. Ambos han usado recientemente un Black Flash. Hablemos de Jujutsu. Al fin y al cabo, siente una curiosidad tremenda por saber qué les queda por aprender a esos dos pequeños monstruos. También le intriga Tamamo no Mae y lo que sea que esté pasando allí, pero sabe cuáles son sus prioridades. Para él es mucho más importante saber qué secretos les han revelado las chispas negras. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano más allá de donde ya se encontraba? Yasunori necesita saberlo. Debe hacerlo. Fujiwara no Motozane, el sonido de una respiración agitada, más bien jadeante. Agotamiento. Impregna el aire. Respiraciones profundas, rápidas y entrecortadas, que nunca logran llenar el aire por mucho que intenten aspirar profundamente. La visión de Motozane se nubla por el cansancio. Su cabeza resuena con una disonancia que lo desequilibra. Se tambalea como si fuera a caer, solo para recuperar el equilibrio y darse cuenta de que no se había tropezado en absoluto. Cada respiración le duele doblemente. Un dolor profundo en el pecho y otro mucho más agudo debajo de la caja torácica izquierda. Siente la garganta seca y fría, y el aire que inhala con desesperación le quema como una llama. Su único consuelo es que el dolor de cada respiración lo distrae del dolor que sabe que debería estar destrozando cada centímetro de su cuerpo. Kami está cansado. Muy cansado. El mundo nunca deja de girar, por mucho que un momento parezca que debería durar toda la vida. Tras el enfrentamiento entre los dos hechiceros más poderosos, se ha observado un ligero aumento de maldiciones en todo el reino.
Sus dos combates tuvieron lugar con suficiente diferencia de tiempo como para que casi la mitad del reino sintiera una maldición mientras que la otra mitad sentía la opuesta. La mayoría de las nuevas maldiciones aparecen entre ambos lugares. Motozane no es un hechicero poderoso, ni siquiera tiene una técnica heredada, un hecho que se le ha recordado repetidamente, por lo que no fue enviado al centro, donde está lo peor. En cambio, lo enviaron al sur, uno de los muchos enviados para ir reduciendo la gran cantidad de maldiciones de grado 2 e inferiores que estaban naciendo. La atención de Motozane se centra en los sonidos de crujidos y chasquidos, y contempla cómo una maldición del doble de su altura y la mitad de su anchura, con el triple de sus brazos, arranca de raíz un árbol entero con una sola pierna y aplasta su raíz bajo el pie. Esto no es de segundo grado. Su queja silenciosa no llega a nadie, así que Motozane hace lo único que puede hacer. Desenvaina su espada. Apenas puede sostenerlo, el peso de sus brazos es casi insoportable, e incluso cuando lo logra, sus brazos tiemblan tanto como las hojas que lo rodean meciéndose con el viento. Estoy tan cansado, se encuentra perdiendo el control de sus pensamientos otra vez, viendo al desgarbado Curse acercarse, pero sin recordar qué significa eso mientras su visión se nubla. ¿Qué estoy haciendo? La maldición se detiene a un paso de él, e incluso con la mente tan distante y medio dormida, siente inquietud al ver a la repugnante criatura retorcerse de forma antinatural mientras desciende hasta su altura y aún más. Solo se detiene cuando su rostro está por debajo del suyo, mirándolo fijamente con el rostro de un humano estirado, adelgazado y muerto por la viruela, retorciéndose con tanta curiosidad que oye cómo se le rompe el cuello 2 veces. Ah, sí, piensa Motozane con un suspiro de cansancio. Lo recuerdo. Motozane, con ambas manos sujetando su espada, lucha por alzarla, forzando lentamente que la hoja se eleve por encima de la cabeza de esta maldición para poder cumplir con su deber. La maldición observa, su sonrisa se curva tan alto que desgarra la piel, atravesando su rostro desde la mandíbula hasta la sien y aún más allá, esculpiendo la carne sobre su cabeza y bajando por su cuello huesudo, abriéndose cada vez más hasta que apenas se ve piel. Motozane percibe el regocijo sádico en sus ojos, la alegría cruel que siente al observarlo. Su espada se balancea hacia abajo. Hay un impacto. Sueños de Motozane. Las flores de cerezo danzan ante sus ojos, enmarcadas únicamente por el azul brillante del cielo despejado. Motozane recuerda muchas cosas. Pero siempre volvía a hablar de los cerezos en flor. Le gusta quejarse durante la primavera, cuando las noches son más cortas. Se queja porque las noches de primavera lo despiertan demasiado pronto. Es algo que detesta, pues solo en sueños puede ver los cerezos en flor de su memoria. Ese pensamiento lo impulsa a salir de su letargo casi mortal, despejando su mente como un chorro de agua helada, y con ello, se levanta para sentarse. Lejos de la hierba que cubre su espalda, puede ver el jardín a su alrededor, aunque nada le resulta nítido. Formas vagas y fangosas, dibujadas en monocromo y bruma. La hierba bajo él brilla con un intenso color verde bajo el sol. Pero a 1,5 metros de distancia, el mundo se tiñe de 1.000.000 de tonos de gris. Con una sola excepción. Se gira hacia su izquierda y contempla un cerezo resplandeciente, hermoso bajo una luz que emana de la nada. Gimiendo de cansancio y agonía, Motozane se incorpora apoyándose en manos y rodillas, tanteando a ciegas la hierba a su alrededor en busca de su navaja, y al encontrarla, agarra el mango justo a tiempo para sentir alivio. Clavando la espada en la tierra, se apoya en ella para mantenerse en pie, girando la cabeza en busca de su enemigo. No es difícil de encontrar, esa cosa no se esconde. Simplemente está detrás de un árbol, oculta si no fuera por la repugnante naturaleza de su propia existencia. Motozane siente algo acumulándose en su boca y lo escupe hacia un lado, sin apartar la mirada de la maldición incluso mientras pinta la hierba del color de su vida. Está cansado. Muy cansado. Lo único que desea es parar. Simplemente tumbarse y rendirse. Volver a los sueños que siempre ha deseado que nunca terminaran. Pero esa opción no es viable para él. Desafortunadamente. Entonces prepara su espada y se mantiene firme, incluso cuando la maldición se apoya en el árbol con tanta fuerza que comienza a doblarse, y su cabeza se pierde entre las ramas. Sus movimientos son lentos, no por metódicos, sino para infundir miedo. Motozane lo sabe, pero aún así le asusta. Sin embargo, no deja que ese miedo lo domine. Es demasiado testarudo para eso. El árbol se quiebra y de repente cae hacia adelante mucho más rápido, con la maldición pisándole los talones. Motozane retrocede de un salto, alejándose de las ramas del árbol, y casi cae al tropezar.
La maldición no le da tiempo a recuperarse y se lanza hacia adelante como una serpiente enroscada justo antes de que el árbol toque el suelo por completo. Motozane apenas sobrevive. Su espada alcanza la boca abierta de la maldición justo a tiempo para impedir que le arranque la garganta. El impacto aún resuena con fuerza. Un estruendo metálico que retumba en su espada, sus brazos y hasta en sus huesos. Sale despedido de nuevo, rodando por la hierba hasta que se detiene bruscamente. Choca contra otro árbol con la espalda y, sin fuerzas para hacer nada más que deslizarse hasta sus raíces, con la espalda contra la corteza. Motozane sabe que no es ni fuerte ni especialmente talentoso. No posee ninguna técnica, ni un físico especial, ni nada que lo distinga de los demás. Incluso su energía maldita está por debajo del promedio. Durante toda su vida le han recordado estos hechos, y mientras está sentado allí, lo recuerda. Y al recordar esto, Motozane se incorpora y se pone de pie. Motozane recuerda muchas cosas. Ojos fríos. Un fracaso. Ya no está intentando tener éxito. Simplemente no quiere rendirse. Parar. La maldición parece deleitarse al verlo ponerse de pie. Un sonido emana de ella, similar al chirrido del acero contra el acero. Es horrible, pero Motozane ni siquiera está seguro de si es real o si está soñando. Si el sueño es más placentero que la vigilia, ¿se puede estar realmente seguro de cuál de los dos es el sueño? Motozane desenvaina su espada. Nudillos afilados. Una mancha en mi nombre. La maldición se lanza hacia adelante como una flecha, y Motozane siente que puede comprenderla. En cierto modo, él es igual que esta maldición. Le resulta familiar a medida que la distancia se acorta y el tiempo parece ralentizarse. La maldición ve que está vivo y, por lo tanto, busca su muerte, porque odia ver aquello que desearía ser. Filo de espada. Una decepción. Motozane se tambalea hacia un lado, ni siquiera alza su espada. La maldición lo roza por un pelo y atraviesa el árbol contra el que estaba sentado, reduciéndolo a astillas que no lo tocan, como si el agua se abriera paso alrededor de una roca en un arroyo. Motozane no cree que pueda ganar. Sabe que está en desventaja, sabe que es débil, sabe que le falta tanta fuerza que ni siquiera puede sostener su espada sin apoyar la punta en la hierba. Flores de cerezo. A pesar de todo, todavía te amo. Quiere rendirse, descansar, pero no puede. En el momento en que deje de intentarlo, no le quedará nada. Es todo lo que realmente tiene, lo único que importa. Solo esfuerzo y recuerdos que anhelan ser olvidados. La maldición regresa, esta vez más rápida, y Motozane ni siquiera se mueve hasta que el impacto en su pecho lo lanza lejos una vez más. Motozane recuerda muchas cosas. Sentado en este espacio liminal, donde el cielo brilla de azul y la hierba de verde mientras todo lo demás permanece en la oscuridad, Motozane se pone de pie. Se sacude la túnica y se vuelve hacia el único punto de referencia que puede divisar. Esa hermosa flor de cerezo. El único sueño del que nunca podrá escapar. El recuerdo que lo persigue a cada instante. Empieza a caminar, no hay nada más que hacer, y, al acercarse, divisa una figura sentada bajo los cerezos en flor. La figura está borrosa e indistinta. No puede ver qué está haciendo ni qué aspecto tiene. Pero él sabe que está formando una cadena de margaritas. Simplemente lo sabe. No sabe cuánto dura el camino, pero finalmente se encuentra frente a ella. Ella parece no percatarse de su presencia. Él no sabe qué decir. El silencio se prolonga, pero a él no le importa. Cada primavera se desespera porque las noches son más cortas, pero ahora no se quejará cuando su sueño se extienda sin fin. Pero ningún momento dura tanto como uno quisiera, y finalmente, la figura se vuelve hacia él. Permanece borrosa, pero él ve su sonrisa, esa cálida arruga en sus ojos. Niño tonto, sueños como estos son para los muertos. No deberías soñar despierto. Finalmente, Motozane sabe qué decir. ¿De verdad me miras y crees que sigo vivo? ¿Eres? La maldición se cierne sobre Motozane, quien la mira fijamente con la mirada perdida mientras olfatea su cuerpo inmóvil, un animal que confirma su presa. Motozane maldice la fuente porque le arrebata el sueño que tanto anhela, por lo que cree comprender esta maldición. La mata porque ya está muerta y la vida misma le priva del final que tanto desea. ¿No es así? Pregunta Motozane, sobresaltando a la maldición lo suficiente como para que retroceda antes de atacar de nuevo inmediatamente, lanzando sus 6 brazos hacia abajo para aplastarlo hasta convertirlo en pulpa. Se gira hacia un lado, esperando que el impacto lo alcance de todos modos. Sin embargo, justo cuando se incorpora, ve los brazos de la maldición estrellarse contra la hierba a sus espaldas. ¿Qué? No es tan rápido, eso debería haber sido su muerte.
La maldición no le da tiempo a pensar, se levanta tras su ataque fallido y se abalanza sobre él una vez más como una flecha, solo que con 6 brazos extendidos en todas direcciones como púas. Motozane sabe que no es lo suficientemente rápido para esquivar, así que en su lugar se mueve hacia abajo y a la izquierda, con la esperanza de que la fuerza de 1 o 2 brazos sea menor que recibir el golpe de frente. La maldición se abalanza sobre él como una flecha, con los brazos extendidos en todas direcciones como púas, y Motozane solo puede sentir un momento de confusión antes de que otro impacto lo haga caer rodando lejos. Antes te quejabas de perder el tiempo debajo de este árbol, ¿sabes? Motozane sigue con la mirada el camino hasta el florecimiento de los cerezos. El tiempo que pasé contigo nunca fue tiempo perdido. Adulador. Ambos observan en silencio cómo el cerezo pierde su color, una suave brisa arrastra cada pétalo en una delicada danza por el cielo. Siempre esperé que pudieras aprender algo de las hojas que caen. Lo sé. Solía desear que nunca cayeran, para que esos momentos nunca terminaran. Me alegra que lo hayas aprendido ahora, aunque me hubiera gustado haberlo visto yo mismo. ¿Lo he hecho? ¿No lo has hecho? El crujido de la madera vieja llama su atención y otro gemido de agonía escapa de los labios de Motozane mientras se obliga a ponerse de rodillas. La maldición está de nuevo en la arboleda. Observando. Esperando. Merodeando en círculos a su alrededor, con cada rama doblada aullando como el viento a través de un valle. Sus extremidades siguen intactas, pero por Dios. ¿Cómo le duele todo? Una hoja pasa flotando ante sus ojos, llevada por la brisa, y Motozane se da cuenta de que acapara toda su atención. Observa cómo se arremolina, cómo cae, sube y se enrosca en círculos. Lenta y dolorosamente, Motozane levanta un brazo. Sin pensarlo realmente ni comprender lo que hace, extiende la mano, con los dedos curvados salvo el pulgar y el índice, y pellizca el aire. Un suspiro se le escapa, demasiado cansado y dolorido como para llamarlo risa, mientras mira fijamente la hoja que sostiene entre sus dedos. Veo. Motozane suelta la hoja, se obliga a ponerse de pie, apenas lográndolo, y se gira de nuevo para enfrentarse a la maldición que lo persigue. Junta las manos sobre su espada y sabe que ya no tiene fuerzas para levantarla. Apenas tiene fuerzas para mantenerse en pie, y aunque no sabe cuánto ha sangrado, sabe que ha perdido demasiado. La maldición lo ve tan claramente como él, puede verlo en la forma en que tiembla de satisfacción, observando y esperando a que se desplome. Probablemente debería. Sería lo mejor. Está muy cansado. Siempre he admirado lo testaruda que puedes llegar a ser. La maldición es la primera en perder la paciencia. En este momento, Motozane apenas puede ver nada. Su visión se ha ido oscureciendo desde los bordes desde hace un rato, y cree que sus oídos ya no funcionan. Pero él sigue viendo la maldición. Si hay algo en lo que no perderá de vista ahora mismo, es en esta maldición. Él observa cómo se enrosca una vez más, observa cómo se abalanza sobre él una vez más, observa cómo su horrible fauce se abre de par en par una vez más, desesperada por acabar con la vida que ve. Motozane no puede moverse, le faltan fuerzas para ello, su cuerpo se está muriendo. Pero si hay algo positivo que decir sobre ser vapuleado por una maldición mucho más fuerte y rápida que él, es que todavía le queda mucha energía maldita. Nuevo estilo de sombra, dominio simple. Guiado más por su energía maldita que por sus músculos, el cuerpo de Motozane se mueve como una marioneta. Sus piernas se doblan, sus brazos suben y bajan, y una maldición se divide por la mitad a través de su espada. Las rodillas de Motozane volvieron a tocar el suelo un instante después. Ni siquiera miró hacia atrás para confirmar la muerte. Simplemente, estaba demasiado cansado. Descansa ahora, lo has hecho bien. Despierta de nuevo solo cuando mi voz esté de nuevo demasiado lejos para que puedas oírla. Eso suena como una buena idea. Los ojos de Motozane se cierran, el cansancio y la pérdida de sangre lo sumen en una profunda apatía. En un instante, su cuerpo termina de caer, desplomándose sobre la hierba en un sueño tan cercano a la muerte que sus sueños podrían trascender el velo. A pesar de todo, todavía te amo. Ante la mirada expectante de Kamo-sensei, no sé muy bien qué decir. Es decir, hablemos de Jujutsu es una pregunta bastante abierta, ¿qué se supone que debo responder? Es como cuando la gente dice, cuéntame sobre ti. ¿Qué quieres saber? ¿Mis 3 tallas? ¿Mi color favorito? ¿Cuál era mi tortuga ninja favorita? Obviamente fue Mickey. Cualquiera menos Rafael, en serio, que se joda ese tipo. Fue muy malo sin motivo. Y bien. Insiste Kamo-sensei, inclinándose hacia adelante con clara expectativa, como si estuviéramos siendo reticentes a propósito.
Evidentemente, Sukuna opinaba de forma similar sobre el tema. ¿Quizás te caíste de cabeza cuando eras bebé? Eso explicaría muchas cosas, sobre todo esa cicatriz que tienes. Kamo-sensei sonríe misteriosamente al escuchar las palabras de Sukuna, y una de sus manos se alza para rozar suavemente la larga cicatriz que cruza su frente. Prácticamente sí. Asiente alegremente Kamo-sensei, con una sonrisa que se torna un tanto nostálgica mientras su mano vuelve a posarse en su regazo. Aunque, en aquel entonces no era un bebé. Suelta una risita antes de volver a animarse, y al ver eso, sé, antes de que abra la boca, que está a punto de empezar a actuar como si estuviera en un teatro otra vez. Mi sensei a veces es muy exagerado. Un hombre malo y aterrador me hizo caer. Kia. ¡Qué miedo! Kamo-sensei tiembla dramáticamente y se abraza a sí mismo mientras se balancea de un lado a otro por un momento antes de extender bruscamente los brazos y su sonrisa se amplía. Mi cabeza se abrió de golpe. ¡Guau! ¿Cómo pasó esto? Pero estaba vivo. ¡Ya! ¡Ay! El hombre malo y aterrador se volvió bueno. Yipie. Una puntada y otra puntada y los pedazos de mí que se cayeron estaban todos sanos y salvos de nuevo. Y entonces sucedió algo asombroso. Me caí otra vez. Oh no. Pero esta vez, sabía cómo coserme. Yay. No necesité que el hombre malo y aterrador me salvara. Esta vez, yo era el hombre malo y aterrador. Ya oro. La sonrisa exagerada de Kamo-sensei desaparece abruptamente, su actuación exuberante se desvanece como humo en el viento mientras su postura vuelve a la normalidad, como si la narración infantil y excesiva no fuera más que un sueño. Me sorprende un poco verlo cambiar tan rápido, pero Kamo-sensei simplemente se encoge de hombros en el silencio que sigue con una leve sonrisa, casi burlona, aunque no estoy seguro de a quién se burla. Algo así, en cualquier caso. Una vez más, no sé muy bien qué decir. Su historia no está del todo clara, pero por lo que entiendo, se hizo la cicatriz de pequeño y se lastimó en un accidente que probablemente no lo fue. Por lo que sé, solo puedo suponer que alguien, probablemente otro Kamo de su clan, intentó matarlo. Incluso podría haber sido su propio padre, decepcionado por su debilidad o algo así. Eso es solo una suposición, ya que el hecho de que no muriera me hace pensar que su técnica debió despertar al borde de la muerte. Lo he visto usar su manipulación de sangre para reimplantar extremidades amputadas, así que tal vez usó su técnica para salvarse y luego quien intentó matarlo decidió que debía vivir. Basándome menos en el resto de la historia y más en mi comprensión de Kamo-sensei, solo puedo suponer que la segunda mitad de la historia es para decir que una vez que aprendió la técnica de maldición inversa, fue y mató a quien se la enseñó. Independientemente de si mi interpretación de su historia es precisa o no, lo que está claro es que se trata de una historia triste. Así que hago lo que es más natural y me siento al lado de Kamo-sensei para darle un abrazo. Sigues estando demasiado musculoso para que me sienta atraído sexualmente por ti, ¿sabes? Dice Kamo-sensei, arruinando el momento de inmediato. Soy tu alumna, no seas rara. Retiro mi brazo del abrazo, pero sigo apoyada hombro con hombro contra él. Kamo-sensei se ríe en mi cara, una sola sílaba de pura diversión sorprendida. Es normal que los alumnos y los profesores tengan ese tipo de relación, ¿sabes? ¿Eh? No, empiezo a decir, pero me quedo paralizada. Claro. Tiempos antiguos. Lo había olvidado. Da igual. Si me tocas el trasero, te volaré los brazos. Soltó otra risita al oír mis quejas. Siguiendo el ejemplo de Sukuna-kun. Vaya, ¿no estás completamente enamorado? Ambos nos inclinamos hacia lados opuestos al mismo tiempo que se abre una nueva grieta en la pared detrás de nosotros y apenas logramos mantener la cabeza en alto. No me metas en este lío, dice Sukuna con furia. ¿Crees que quiero formar parte de esto? Le digo con un puchero mientras me quejo. El sensei es el que lo está haciendo raro. Tú fuiste quien me abrazó, interrumpe Kamo-sensei con aire de suficiencia, y es obvio que solo está bromeando, por lo que mi molestia es, a su vez, completamente amistosa. Tú fuiste quien inició la acción, asiente Sukuna, con aire de sabiduría. ¿Qué pasa hoy, el día de atacar en grupo a Narauko? Que ustedes dos no puedan comprender el afecto platónico no significa que quiera follarme a esta vieja, fea, apestosa y podrida bruja con la piel flácida y griega. Oye. Kamo-sensei interviene con sorpresa y consternación. ¿Qué es este acoso repentino? Solo intentaba hacer una descripción fiel, sonrío con una falsa inocencia que no oculta mi sonrisa burlona. Eso no tiene nada de fiel. Se queja indignado Kamo-sensei. Sukuna tararea pensativo, con un dedo en la barbilla. ¿No eres más viejo que la tierra?
Creo que fue una descripción bastante acertada. Oh, hablas mucho para alguien que solía llorar por comer verduras. Replica inmediatamente Kamo-sensei, lleno de ofensiva y sin ninguna defensa, y por Yomi, ¿qué ofensiva? Jajaja, lloraste porque querías comer verduras. Exclamo y ambos responden al mismo tiempo. No. ¿Sí? 2 intentos para adivinar de quién es la respuesta. Sukuna nos mira fijamente, sin expresión, tanto a nuestro sensei como a mí. No lloré. Lo hiciste totalmente. La notable ausencia de cualquier dismantles me tiene en vilo, pero no parece que vaya a haber ninguno. Eso está bien. Tu cocina es horrible, continúa Sukuna, ajena a mi sospecha. Mi cocina es increíble, responde Kamo-sensei sin modestia, antes de darse la vuelta y darme una palmada en el hombro con el dorso de la mano. Pero este tipo cocina mejor. Al parecer, la comida de otro mundo es mucho mejor que la que tenemos por aquí. ¿Qué demonios significa eso? Pregunta Sukuna, y yo parpadeo. ¿Acaso no se lo he contado? Espera, ¿quién sabe siquiera de mi reencarnación? Kamo-sensei, Tamamo, Shisi y sus doncellas, no recuerdo si se lo conté a alguien más, pero también hay algunos kami que lo saben. Aunque no tengo ni idea de cuántos. Ja. ¿No se lo has contado? Pregunta Kamo-sensei con una mezcla de incredulidad y diversión. Supongo que es comprensible. Probablemente asumió que Sukuna siempre sería el primero al que le contaría mis secretos, y la verdad es que no se equivoca. Simplemente fue cuestión de oportunidad. Nunca pensé que se lo contaría a nadie, respondo, antes de volverme hacia Sukuna y sonreírle con aire de suficiencia. Recuerdo mi vida anterior. Sukuna parpadea una vez y luego asiente con la cabeza. Con razón siempre dices tonterías incomprensibles. Su respuesta me arranca una sonrisa cariñosa y un tanto irónica. ¿Ninguna pregunta? Pregunto, sabiendo ya la respuesta en lo más profundo de mi ser, mientras él simplemente se burla y pone los ojos en blanco. Realmente no me importa. Sí, eso es más o menos correcto. Después de todo, mi yo anterior no habría sido tu amigo. Qué terrible falta de curiosidad tienes. Se lamenta teatralmente Kamo-sensei. Tengo la sensación de que no entiende del todo la respuesta de Sukuna, y ese pensamiento me llena de una profunda tristeza. Pero también hay algo de alegría. Es extraño, pero una parte de mí desearía que más gente, o al menos Kamo-sensei, pudiera comprendernos de verdad a Sukuna y a mí, mientras que otra parte se alegra porque eso hace que nuestra amistad sea aún más especial. En cualquier caso, Kamo-sensei agitó la mano en el aire como para dar por terminada la conversación anterior. Nos hemos desviado del tema. Quiero escuchar qué enseñanzas les han brindado las chispas negras. No hay ningún hechicero vivo que haya alcanzado un destello negro sin aprender algo de la experiencia, pero ustedes dos ya saben casi todo lo que puedo enseñarles, así que ahora les toca compartir. Mis ojos se encuentran con los de Sukuna antes de soltar un suspiro divertido y negar con la cabeza. Supongo que empezaré yo entonces, ¿eh? Ya veremos. Llevándome un dedo al labio inferior, me recuesto pensativa hasta que mi espalda toca el suelo. No sé por dónde empezar. Sigue siendo una pregunta abierta y no es algo que se pueda resumir de forma concisa. Bueno, no te voy a contar el descubrimiento más genial y súper especial que hice. La expresión de Kamo-sensei se queda impasible. ¿Para qué mencionar un descubrimiento tan genial y especial si no lo vas a compartir? No lo sé, le digo encogiéndome de hombros. Decidí ser mala porque probablemente te lo mereces. ¿Qué es esto, el día de molestar al mejor sensei que existe? Pregunta Kamo-sensei, repitiendo mis palabras anteriores con una sonrisa algo maliciosa. Sí. Estoy de acuerdo sin dudarlo. ¿Cuál es la fecha? Mejor la anoto para recordarla el año que viene. Es el 5º día del 6º mes del 4º año de Chua, responde Sukuna con indiferencia, lo que me hace parpadear, porque no tengo ni idea de lo que eso significa. ¿Por qué tienes esa cara de confusión? Pregunta Kamo-sensei, así que lo miro con enfado. Nadie me ha enseñado cómo funcionan las fechas, sensei. En mi vida anterior el calendario era gregoriano, no sé cómo funciona aquí. Además, no sabía que Sukuna supiera leer. Me parten los ojos por la mitad, pero la herida ni siquiera dura lo suficiente como para doler. Ja. ¿Quién te lo enseñó? Kamo-sensei se ríe, y yo lo miro con más furia. Ah, claro, bueno. Se sujeta la barbilla entre el pulgar y el índice y se inclina de un lado a otro como sumido en profundas reflexiones antes de chasquear los dedos y asentir con la cabeza. ¿Sí? No me apetece explicarlo, pregúntale a otra persona. Lo miro con incredulidad. ¿Cómo conseguiste tu trabajo? Soborno y extorsión. Claro.
Creo que voy a educar a mis futuros hijos en casa, porque de repente me acordé de que los hechiceros, sin excepción, son gente absolutamente horrible. Estoy segura de que habrá, o ya hay, mucha gente que me odiará por ser mejor que ellos, y ahora me doy cuenta de lo increíblemente fácil que sería para ellos desquitarse con mis hijos si los dejara vagar libremente por un mundo tan lleno de corrupción. Por otro lado, no hay ninguna posibilidad en Yomi de que no sea constantemente consciente de sus sombras desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren, así que de todos modos es un tema irrelevante. Así que estabas hablando de los descubrimientos sencillos y medianamente promedio que has hecho. Pregunta Kamo-sensei, provocando un breve suspiro divertido de mi parte ante su forma de expresarse. Me tomo un momento para reflexionar, a petición suya. Al fin y al cabo, no he estado posponiendo esta conversación a propósito. Estoy tan interesado como él. Simplemente he tenido muchas cosas en la cabeza y no he tenido tiempo para pensar en los detalles del Jujutsu. No creo que haya mucho que decir en cuanto a descubrimientos revolucionarios, bueno, no más allá de esa cosa súper genial que de todas formas no te voy a contar. El ojo de Kamo-sensei se crispó sobre su sonrisa. Todo es simplemente más claro. Ahora domino mucho mejor mi técnica, pero eso es lo normal, así que da igual. Lo que tengo que podría interesarte son algunas ideas sobre cómo hacer que los hechizos sean útiles en combate. Creo que también puedo diseñar un hechizo de teletransportación, aunque quizás deba estar vinculado a portales como los que usan los clanes principales con esos Tori. Ah, y creo que descubrí cómo crear almas, quizás. El rostro de Kamo-sensei se queda inexpresivo mientras me mira fijamente. Incluso Sukuna arquea una ceja con silenciosa intriga. Supongo que Kamo-sensei dijo en algún momento que si lograba que los hechizos fueran tan efectivos como las técnicas innatas, cambiaría el mundo, así que puedo intuir el motivo de sus expresiones. Están celosos de que lo haya descubierto primero. Jeje, ¿a que soy genial? Te ruego que te muestres más entusiasta cuando digas cosas así, comenta Kamo-sensei con un puchero poco varonil. Ya te he dicho que la teletransportación, tan accesible, es uno de los pocos lazos que separan a la humanidad de las razas superiores, ¿no? Y ni siquiera debería tener que decirte nada para que sepas que la creación de almas es cosa de lo divino, ¿no? ¿No? Me encojo de hombros. Todo ser vivo es capaz de crear almas. La única condición es que tengan un igual con los genitales adecuados para contrastar con los suyos. Seguro que no es tan impresionante, la verdad. Lo de los hechizos fue mucho más difícil de entender, ¿sabes? Sukuna hace ese gesto de asentir con la cabeza hacia un lado y levantar las cejas, una especie de acuerdo a regañadientes. Kamo simplemente me mira entrecerrando los ojos como si intentara averiguar si me estoy burlando de él. No lo soy, pero le devuelvo la sonrisa como si lo fuera. Sin embargo, no se lo cree. Si es tan sencillo, dice, gesticulando ampliamente, entonces muéstranoslo. Hace una breve pausa al terminar su frase, mirando a Sukuna con una especie de diversión sorprendida, como si le hubiera pillado desprevenido el hecho de que dijera nosotros en lugar de yo. Mis amigos son tan egoístas, pienso con un suspiro cariñoso antes de simplemente encogerme de hombros en respuesta y dirigir mi atención hacia adentro. En cualquier otro momento, probablemente habría tenido que rechazar a mi sensei y sufrir burlas constantes por ello, pero esta vez la situación es bastante oportuna. A pesar de lo que he dicho, crear un alma es una tarea algo compleja. No diría que es un proceso difícil, pero sin duda no es tan sencillo como para hacerlo por capricho. Al pensar en eso, me detengo antes de seguir adelante, recordando que tengo dos amigos curiosos a mi lado. Mejor pensar en voz alta para que puedan seguirme. Creo que fue precisamente el proceso que ideé para mis hechizos lo que me facilitó tanto entender esto, explico, con los ojos aún cerrados mientras me concentro. El proceso es bastante similar. Más o menos el mismo, en realidad. Verás, pensé mucho en lo que dijiste. Tu intento más desastroso fue el que más se acercó al éxito, y terminé con esto. Mientras hablo, me bajó un poco la túnica, dejando al descubierto los cuernos pintados en mi clavícula. La casa de Shikatsumi. ¿Tienes un tatuaje? Pregunta Kamo-sensei con tono insinuante, ganándose una mueca de desprecio de Sukuna. Eso no es tinta, afirma Sukuna con una hostilidad que se puede ignorar fácilmente gracias a la gran práctica que tiene haciendo precisamente eso. A mí me parece tinta, dice Kamo-sensei encogiéndose de hombros con despreocupación, y esa admisión es precisamente lo que me indica lo mucho que nos hemos distanciado. Porque para mí, y evidentemente también para Sukuna, el tatuaje claramente no es de tinta. Sin embargo, Kamo-sensei parece incapaz de darse cuenta.
Es sangre, hueso y alma, interrumpió antes de que pudieran empezar a pelear. No creo poder replicar lo que hizo Michizane. Me he dado cuenta de que probablemente usaba su técnica para hacer creer a los hechizos que tejía que eran técnicas innatas. No tengo su técnica, así que imité lo que me dijiste, pero mejor. La muerte se transforma en vida, un sacrificio voluntario. El proceso de creación de este hechizo está inspirado en parte en el proceso de creación de la vida en general, y como resultado, el hechizo mismo está vivo. Invoco a Shikatsumi para hacer una demostración. El pequeño ciervo revolotea alegremente en círculos alrededor de mis amigos, deleitándose con su curiosidad con la alegría de un recién nacido demasiado pequeño para comprender los peligros que puede acarrear la curiosidad. Al convertir el hechizo en algo vivo, puedo acercarlo conceptualmente a una técnica innata, dándole la sustancia necesaria para funcionar al mismo nivel. Shikatsumi funciona básicamente como una técnica innata por sí mismo, aunque creo que pasará un siglo o 3 antes de que alcance el nivel de poder adecuado. Sin embargo, reducir el alcance de una técnica completa a hechizos especializados debería solucionar ese problema. De todos modos, crear un alma no es muy diferente en el proceso. En realidad, es todo lo mismo. Creación. Hago una pausa por un momento, tratando de ordenar mis ideas, ya que siento que la explicación que estoy dando comienza a desviarse del tema. Es curioso cómo me resulta mucho más difícil explicar las cosas que comprenderlas por mí mismo. No me extraña que los genios suelan ser pésimos profesores. Creación es un concepto vago. Empiezo de nuevo, hablando despacio mientras busco las palabras adecuadas. Hay muchos tipos de creación, muchas maneras de definir la palabra. Experimentar, pintar, soñar. Pero cuando decido reducirla a un solo significado, el que considero el más significativo de todos, se reduce a concepción. Con los ojos aún cerrados, siento más que veo a Kamo-sensei inclinarse hacia su cuna y taparle la boca con la mano para hablar en un susurro teatral. Se ha convertido en un demonio obsesionado con el sexo, igual que en esas historias de Ikai. ¿Qué clase de historias estás leyendo? La profundidad del desprecio de su cuna podría ahogar ciudades. Oh, ya sabes, solo él. ¿Quieres que te lo explique o qué? Interrumpí, abriendo los ojos lo suficiente como para fulminar con la mirada a Kamo-sensei por interrumpir mi concentración. Él simuló cerrar la boca con una cremallera y tirar la llave, un gesto que yo misma le había enseñado. Negando con la cabeza, cierro los ojos y trato de volver al estado mental que estaba buscando. Como decía, para mí todo se redujo a la concepción. El amanecer de la vida. A partir de ahí, se trató de desglosar el concepto de concepción en sus partes fundamentales. Es como las matemáticas, en realidad. No lo había pensado hasta ahora, pero es como esas ecuaciones de encontrar X. Un poco. Entonces, ¿cuáles son los componentes esenciales de la concepción? Una madre y un padre, una intensa estimulación emocional y física, y la unión de dos en uno. Fragmentos de ambos se dividen para gestarse dentro de la madre con el fin de crear algo completamente nuevo bajo la carne. Para esto, disco distraídamente con el pulgar en mi cuello, creé un ritual centrado en estos pasos, al que añadí algunos más para que lo que hice fuera en realidad un hechizo y no solo otro ciervo. La primera etapa es obtener el consentimiento. Un sacrificio voluntario vale más que 1000 involuntarios, y simplemente no creo que hubiera podido lograrlo sin consentimiento, no con el significado simbólico que ya le había dado a todo esto. Quizás otra persona sí podría, pero dada la naturaleza de todo este proceso, es profundamente personal y probablemente variaría de persona a persona. Lo que queda sin decir es que, para alguien como Sukuna, el establecimiento del consentimiento probablemente debilitaría el ritual, ya que va totalmente en contra de su naturaleza preocuparse por tales cosas. Para comenzar el ritual, le pedí al padre de Shikatsumi que muriera por mí, y lo hizo. Voluntariamente. La segunda etapa fue esa muerte, invocando el fin desde el principio para que el producto no tuviera que temer la impermanencia. En la tercera etapa, condensé la sangre y la carne del padre de Shikatsumi hasta su esencia más pura y la mezclé con la mía mientras grababa estas líneas en mi propia carne, cerrando la herida con huesos reducidos a polvo. El dolor explicaba la intensa estimulación física, mientras que la pena por haber matado a alguien a quien amaba explicaba el aspecto emocional, así como el amor intrínseco que ya siento por todos los ciervos. Por fin, una nueva vida. En esta ecuación, yo sería la madre. Kamo-sensei se ríe entre dientes, pero lo ignoro. Dentro de mi carne, nació una nueva gestalt, Shikatsumi, y al hacerlo, me convertí en su todo.
Separado del ciclo de la reencarnación, un sacrificio voluntario mayor incluso que su muerte, Shikatsumi está ligado a mí y fortalecido por la profundidad de ese vínculo. Así, la muerte se transforma en vida. Una matriz de hechizos viviente grabada en mi propia carne con sangre y hueso. Por supuesto, haré pequeñas mejoras al proceso en el futuro, pero esa es la esencia de cómo inventé un sistema de magia que debería poder igualar las técnicas innatas. Admiro mucho cómo logras despotricar con tanta profundidad antes de llegar siquiera al punto original, comenta Kamo-sensei con una sonrisa irónica. No es que el tema en sí no sea fascinante, por supuesto. No dejo que su tono me distraiga de mis emociones, que se están fortaleciendo con cuidado, y continúo con el tono tranquilo y banal de un hombre cuya mente está mayormente en otra parte. Más adelante te explicaré con más detalle el sistema de hechizos. Por ahora, quiero que comprendas la imitación subyacente a la que están sujetas todas las formas de concepción, Sensei. Pediste que te enseñáramos por una vez, así que no seas un mal alumno. TCH, los profesores son una especie arrogante, comenta Kamo-sensei, casi distrayéndome por la pura ironía de la afirmación. La relevancia de todo esto para la creación del alma reside, como ya he dicho, en cómo riman los procesos. Una madre y un padre, una intensa estimulación emocional y física, y la unión de dos en uno. Ese principio fundamental del triunvirato de la concepción. Con los ojos aún cerrados y la concentración intacta, solo ahora me permito finalmente conectar con las emociones que he estado preparando en los confines de mi mente. Ya dije que el momento era oportuno. La primera vez que hice esto fue con Generoso Ciervo. Percibo que el interés de Sukuna aumenta ligeramente, pues sin duda él mismo recuerda aquel momento. En aquel entonces, la madre era mi Shikigami, mientras que el padre habrían sido mis recuerdos de mi hogar y los ciervos que allí viven. La estimulación física provenía de la lucha entre Sukuna y yo, y la emocional de mi negativa a morir. Así, mis recuerdos de mi hogar, de los ciervos y el amor que les tengo, se fusionaron dentro de mi Shikigami y dieron origen a un alma. ¿Implantaste a tu Shikigami directamente con una porción de tu ser en lugar de semen? Comenta Kamo-sensei, con un tono reflexivo en lugar de la burla juguetona que habría esperado. Evidentemente, el tema le resulta lo suficientemente interesante como para abordarlo científicamente en lugar de seguir haciendo el ridículo. Asiento distraídamente. Más o menos. Como dije, es concepción. Simplemente, me centro en lo espiritual en lugar de lo físico. La concepción ya tiene aspectos de ambos. Existe una conexión espiritual incluso entre seres que no son hechiceros, humanos y animales por igual, cuando se aparean. Esa conexión simplemente tiene menor importancia que la física. Mi proceso es una inversión de eso, donde lo físico pasa a un segundo plano para que lo espiritual se convierta en lo primordial. Es una divergencia necesaria, ya que lo que estoy creando es un alma que se ajuste al cuerpo de una construcción de energía maldita, un Shikigami, así que, a diferencia del apareamiento normal, no estoy creando nada físico en absoluto. Por eso, los únicos requisitos físicos en este ritual son aquellos que potencian directamente lo espiritual: dolor, placer. Estimulaciones físicas que generan reacciones espirituales. Dicho esto, recuerdo la última hora. En concreto, recuerdo a Tamamo. Esta vez, continúo, con la voz entrecortada mientras me esfuerzo por mantener un comentario fluido para que lo entiendan mientras avanzo en el proceso. Mi recuerdo y afecto por Tamamo serán el padre, mientras que otro Shikigami, Kom, será la madre. La relación entre ambos será suficiente para sustituir una conexión más profunda entre madre y padre. Al igual que con Generous de reproduzco esa profundidad de pensamiento, esa inmersión en el pasado. Es difícil adoptar esa mentalidad. Fue mucho más fácil con Generous de debido a las circunstancias, pero entrar en ese estado mental intencionalmente no es fácil. Habría sido aún más difícil si no hubiera pasado la última hora en un momento íntimo con una Tamamo muy entusiasta debido a mi acuerdo de casarme con ella. Ese pensamiento me ayuda, porque incluso pensar en esas palabras me llena el estómago con una especie de zumbido y aleteo, como si sintiera ingravidez. Es como si mi estómago desafiara las leyes de la gravedad, mientras una energía desbordante me invade, dejándome con ganas de saltar por la habitación, gritar y abrazar a alguien con tanta fuerza que lo parta en dos. Es amor, simple y llanamente, y mientras pienso eso, recuerdo. No solo recuerdo el sexo íntimo, recuerdo a Tamamo no Mae. Recuerdo todo lo que ella representa en mi mente. Recuerdo su rostro, tan perfecto y hermoso que ni siquiera la belleza divina e imposible de Inarisama puede igualarlo a mis ojos.
Recuerdo a una mujer de cabello dorado que me saludaba con fuego azul, violencia cautelosa y profunda desconfianza. Recuerdo a un Ikai que fingía ser humano, demasiado amable para irse pero demasiado asustado para quedarse. Recuerdo a un Ikai que anhelaba desesperadamente ser comprendido, un Ikai que sonrió tan bellamente al enfrentarse a la derrota, sabiendo que yo podía verla por completo y no solo sus orillas. Recuerdo a Tamamo envuelta en llamas azules, la inmensa alegría que sentí cuando me empujó al borde del lago. Recuerdo las mañanas tranquilas que siguieron, la naturalidad con la que se desenvolvía mientras compartíamos bollos bajo la luz del sol naciente. Recuerdo las noches que pasamos juntos, la pasión y el amor entrelazándose en sintonía con nuestros cuerpos. Recuerdo las pequeñas sonrisas que me dedicaba cada vez que despertábamos abrazados, los besos tiernos y castos que nos saludaban al amanecer. Las dulces sonrisas y las risitas infantiles que lograba arrancarle. En mi sombra, siento el peso siempre presente de su regalo, una cámara para robarle instantes al mundo. Además, visualizo con total claridad una imagen, la primera fotografía que produjo ese regalo. Tamamo y yo juntas, mi mejilla apoyada en su cabeza, justo después de que nos declaráramos nuestro amor. Con cada momento, con cada recuerdo de ella, siento crecer la profundidad de mis emociones. El amor que siento por ella se intensifica a cada segundo mientras lo sostengo hasta que siento como si mi piel vibrara y zumbara, como si el sentimiento fuera tan intenso que intentara escapar de mi insignificante forma física, demasiado pequeña para contener la magnitud de este afecto. Me aferro a ese sentimiento, lo aprieto con fuerza entre mis manos metafóricas y lo mantengo firme. El amor que compartimos explica la estimulación emocional, recuerdo distraídamente murmurar mi explicación para mi sensei. El eco de nuestra reciente unión en mi piel explica lo físico. Mientras digo esto, acentúo las emociones que vibran en mi piel y con la otra mano recuerdo el placer de su carne, de su calidez y el éxtasis de nuestra intimidad. Uno ambos sentimientos, los excesos emocionales y físicos estimulan mi alma, como el calor que ablanda el metal. Una causa y un efecto que deja mi alma maleable. No del todo, ni siquiera mucho, pero lo suficiente. Solo queda la unión de dos en uno. La estimulación facilita el proceso, permitiendo que mis recuerdos y mi amor se fusionen en algo superior. El florecimiento de un alma a la que solo le falta una forma que le dé el fundamento necesario para su identidad. El paso final. Tirando de nuevo del complejo vórtice de memoria, sentimiento y conexión, lo dirijo a través de mi alma hacia un punto muy específico. Uno que desemboca en 10. Se elige el camino natural, y siento como si la etérea esfera de potencial casi se me escapara de las manos, sintiendo un entusiasmo que supera todo lo demás mientras avanza por el camino elegido con una alegría que me sorprende. Entonces, en el momento en que dos puntos dentro de mi alma se conectan, no tanto entono una sola palabra como que la grabo directamente en mi alma. Con mi Shikigami no surge de mi sombra, ella sale de mi sombra con paso tranquilo, su forma se reduce de tamaño para caber en la habitación, pero sigue siendo más alta a la altura de los hombros que cualquiera de nosotros. Con luce prácticamente igual. Físicamente, el único cambio real es que los ojos que la cubren ahora son color avellana como los de Tamamo, en lugar de los colores sangre y dorado. Pero no se puede decir lo mismo de su actitud. Se mueve con una gracia natural, un vaivén casi sensual mientras da una vuelta a la habitación antes de detenerse y sentarse a mi lado, su cuerpo fluyendo y meciéndose como el agua todo el tiempo. A través de nuestro vínculo, puedo sentir la naturaleza juguetona de su alma recién nacida, el deseo innato de bromear, hacer travesuras y gastar bromas. Es precisamente porque percibo esta naturaleza suya que no me sorprende demasiado cuando la forma de Com comienza a transformarse y cambiar, retorciéndose y encogiéndose mientras se transforma ante nuestros ojos. Su transformación no tarda mucho, su forma cambia y su pelaje se pliega en apenas unos instantes hasta que lo que queda es una mujer de gran belleza. Una kitsune que fácilmente podría confundirse con la gemela de Tamamo, solo que con cabello y pelaje de un blanco puro en lugar del brillo dorado que luce Tamamo. Los tres la miramos con curiosidad manifiesta, a lo que Kon simplemente sonríe con picardía antes de recostarse contra mí. Kiara, susurra Kon, imitando con picardía el miedo. Estoy demasiado atónito por el hecho de que mi Shikigami me hable como para reaccionar. No debería sorprenderme, pero es la primera vez que sucede. Miradas aterradoras, protégeme, maestro. Santo cielo, está vivo de verdad. Exclama Kamo-sensei, sacándome inmediatamente de mi estado de shock mientras sus palabras hacen que lo mire con furia.
Ella, enfatizó la palabra profundamente mientras lo miró fijamente, sintiendo una extraña necesidad de protegerlo. Sigue siendo un maldito Shikigami, se burla Sukuna, poniendo los ojos en blanco. Un instante después, un anillo de fuego azul pálido atraviesa la mesa que nos separa y se estrella contra su pecho. Vaya, pienso, sintiendo los cambios dentro de mi alma y viendo que ha ganado mucho más que una simple forma de kitsune por la influencia de su herencia. Supongo que finalmente he conseguido ese genial ataque de fuego que quería. Limpio. Tamamo no se enfadará, ¿verdad? Taira no Tadatsune. La vista, por sí sola, habría sido algo agradable y relajante. Cualquier vista desde la cima de una montaña suele serlo. Poder contemplar tanto mundo desplegándose ante los ojos, tan distante que incluso los árboles más grandes parecen un enjambre de hormigas. Sin embargo, Tadatsune lucha por encontrar paz en esta visión, una que no se permitiría ignorar. Por mucho más fácil que hubiera sido mantener la serenidad. Desde la escarpada cima de una montaña de bordes inusualmente afilados, Tadatsune dirige primero la mirada hacia un lado, donde otras montañas se alinean formando una cordillera con una suave curva. Cada pico se inclina abruptamente hacia el exterior de la curva y desciende suavemente hacia el interior, como si hubiera sido dibujado con un pincel. A lo lejos, frente a él, apenas puede distinguir la cadena montañosa que se extiende más allá del horizonte antes de que la curva constante vuelva a rodearlo, completando un círculo completo que, según le dicen sus hombres, mide aproximadamente 13 kilómetros de circunferencia, 4 de un extremo al otro. Finalmente, apartando la mirada del círculo de montañas, observa lo que se esconde tras esta hondonada. Un paisaje exuberante y verde que casi parece resplandecer como una visión del paraíso. Su única imperfección se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de la curva de las montañas. Una cicatriz negra, tan gruesa como el Palacio Imperial, que imita el círculo de montañas en miniatura, siguiendo la curva antes de dar paso de nuevo a una vegetación aún más frondosa. Hace un mes, esta tierra albergaba una sola montaña, un pequeño bosque y una franja de pradera. Había un río. Es absurdo. La fuerza de un solo hombre. Excepto que hay dos, le recuerda su mente traicionera. Él también ha visto la obra del otro monstruo. Remodelar la tierra hasta tal extremo es una autoridad que solo debería pertenecer a los kami del cielo. Sin embargo, aquí está. No puede negar lo que tiene ante sus propios ojos. ¿Esto es lo que se necesitó para superar la técnica de Masakado? Tadatsune solo puede preguntárselo. Había creído imposible que Masakado muriera, al menos a manos de un mortal, pero también había creído imposible que semejante nivel de poder estuviera al alcance de un mortal. Los informes sobre la pelea son escasos y contradictorios. Ha oído que Narauko mató a Masakado mucho antes de que todo este absurdo cambiara los mapas, pero eso no tendría sentido. Existe la posibilidad de que se enfrentara a un poderoso Ikai inmediatamente después de Masakado, pero lo más probable es que los débiles simplemente no comprendieran lo que veían. Taira-sama, una voz vacilante llama su atención, y se vuelve para observar a sus compañeros de clan, viendo en ellos la misma mezcla de miedo, inquietud y asombro que había visto en los rostros de todos los demás que lo acompañaban. Quiero decir, Narauko-sama está de nuestro lado, ¿verdad? Nunca antes Tadatsune había sentido el peso de sus huesos como en las últimas semanas. El vigor juvenil que lo había acompañado incluso con el paso de los años nunca se había sentido tan débil como al enfrentarse a la simple respuesta a esa pregunta. Él no lo sabe. Tadatsune se siente viejo. Takiyasa-chan y él se tienen mucho cariño, responde sin volver la mirada. Cuando Narauko no salga de sus meditaciones, inevitablemente ascenderá a la nobleza y, por lo tanto, se casará para dar origen a un nuevo clan. Sin embargo, Tadatsune no está seguro de si con sus palabras intenta convencer a los miembros de su clan o a sí mismo. Narauko y Takiyasa se quieren mucho, eso es cierto. Por lo tanto, es inevitable que se casen y que Narauko quede vinculada al clan Taira por Takiyasa. Tiene que ser así. Fin del capítulo.